El juicio del siglo, el de El Chapo, en realidad no es el juicio del siglo. Si lo fuera ya estarían en el banquillo autoridades y políticos de México y Estados Unidos. Sentenció Alejandro Almazán, periodista y escritor mexicano especialista en temas de narcotráfico. Desde hace más de 2 décadas Almazán se ha dedicado a investigar el narco, siendo sus textos una referencia obligada para entender la violencia del México contemporáneo. Tiene publicados 7 libros, 5 de no ficción y 2 más de ficción. Entre estos últimos se encuentra el más buscado, novela basada en la vida del famoso narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera. El llamado juicio del siglo es como una película o una serie de narcos. Yo tengo claro que el mayor cártel de este mundo es la DEA, entonces me sorprende mucho que en el juicio del siglo no salgan todos estos arreglos que hay con las autoridades estadounidenses. Ahora resulta que en Estados Unidos no hay narcos. Sí hay, dijo el especialista en temas de narcotráfico. Explicó que en Estados Unidos, a diferencia de México, los narcos son anónimos, pero también son políticos. Si fuera el gran juicio también tendría que haber autoridades sentadas ahí. Han utilizado por años a los cárteles mexicanos para sus negocios. La CIA utilizó al cártel de Sinaloa para transportar armas en los años 70 con las guerrillas del El Salvador, es decir, hay una complicidad entre las autoridades estadounidenses y los cárteles mexicanos, y eso no lo hemos visto, no está en este juicio de El Chapo, por eso no es el juicio del siglo. Almazán dijo que para entender el negocio del narco, hay que verlo como un triángulo. Hasta arriba están el Estado mexicano y las autoridades gringas, también están empresarios, banqueros, petroleros. En medio se encuentran capos como el Chapo, el Mayo y todos estos malandros, y hasta abajo están todos los sicarios. Cuando lo entiendes te das cuenta de que el Estado mexicano y el Estado gringo van operando, haciendo negocio. Sin esa complicidad, sin ese padrinazgo del Estado, estos tipos, los narcos, no funcionarían. Aquí no es una cuestión de que estos tipos se están saltando la justicia, siempre lo han sabido. Por eso mismo yo digo que es un show el juicio, porque insisto, ¿dónde están las autoridades estadounidenses? ¿Dónde están esas autoridades que realmente son las que operan? Indicó el experto en temas de narcotráfico. El periodista y escritor, quien recientemente colaboró como investigador en la serie El Chapo que se transmitió por Univision y Netflix, dijo que este juicio se parece más a una serie de televisión. Terminamos siendo nosotros los malos de la película. O sea, el juicio de pronto parece también una serie de narcos en donde solamente los gringos son los buenos, en donde los mexicanos y colombianos somos los malos, la basura del mundo. Y yo creo que para que funcione esto debe de existir un gran depósito de basura que es Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas del mundo. El juicio al narcotraficante mexicano se realiza en una corte de Brooklyn, en Nueva York. Durante 34 días desfilaron compadres, amigos, aliados, amantes, socios y detractores de Guzmán Loera. Ellos fueron los testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos. El miércoles, con la presentación de los argumentos de cierre por parte del gobierno estadounidense, la fiscal Andrea Goldberg trató de convencer al jurado de que Guzmán no era un simple empleado del cartel, sino un gran jefe corrupto y violento. Creo que sí hay una especie de show. Quieren poner a El Chapo como el anticristo, pero también faltan otros personajes oscuros que hay detrás y que no van a salir en este juicio, explicó Almazán. Al preguntarle por las declaraciones hechas por testigos estrella del juicio, se dijo sorprendido que teniendo tanta información, se hayan dedicado a dar más datos sobre la vida personal del narco, que a aportar información relevante. Por ejemplo, el que intervino los teléfonos de El Chapo, el colombiano Cristian Rodríguez, empezó a soltar declaraciones y habló básicamente de sus amantes. Puso esta parte rosa, es como una película de Hollywood en donde también hay un romance y aparece la esposa Emma Coronel, sus amantes y la Chapo diputada, etc. ¿Es más telenovela que realmente un juicio? Yo esperaría haber escuchado la voz de El Mayo Zambada,
la voz de políticos culpando a El Chapo, pero escuchamos a sus amantes, que si tiene tantos hijos y tantas mujeres. Eso de que se le cuadran los testigos es porque al final son amigos. Dicen, el hijo del mayor traicionó a El Chapo, ya los Zambada lo traicionaron y los Damaso y todos ya traicionaron a El Chapo, pero no es cierto. Lo primero que hice fue llamar a Culiacán para preguntar si había balazos, porque en el juicio se están dando con todo, pensé, y me dijeron que no, que todo tranquilo. Ahorita Sinaloa está viviendo en una especie de Pax Narca, se podría decir, y es porque todo está acordado. Reiteró que si este fuera el juicio del siglo, tendría que haber arrestos, o al menos investigaciones a políticos que han sido mencionados durante el juicio, pero esto no sucedió, aquí solamente es El Chapo, no van a caer otros. ¿No va a haber arrestos en este juicio? Tendría que haberlos porque El Chapo, el gran narco, tiene cómplices. Él solo no metió la cocaína y la metanfetamina a Chicago, a Los Ángeles. El Chapo era este personaje mediático al que el Estado le dijo, tú vas a ser nuestro narco favorito, y el tipo se la creyó y el tipo enloqueció y pues terminó en la cárcel. Lo usaron como los usan a todos, explicó Alejandro Almazán. El Chapo tiene ases bajo la manga. El periodista cree que la defensa del capo, considerado como uno de los criminales más poderosos en el mundo, duró solo media hora porque tiene cartas más fuertes que en un determinado momento jugará. Ellos saben que van a caer, que van a testificar y que van a tener que decir todo lo que la DEA les diga. Ellos van a afirmar. En lo personal, a todos estos testimonios juramentados que hace la DEA nunca les he creído, porque les dicen mira, te voy a bajar unos años pero tienes que declarar esto, y ante esas negaciones los testigos pueden inventar cualquier cosa con tal de que les rebajen la pena. Así funcionan los gringos, simplemente nos están haciendo una película. Dicen, este tipo es culpable pero tras bambalinas no nos vamos a dar cuenta de las negociaciones, señaló el escritor. El narcotraficante mexicano estuvo atento, tomando nota y dejando una que otra sonrisa durante las conclusiones que la fiscalía presentó el miércoles en la corte neoyorquina, señalaron medios de comunicación. Yo creo que sus abogados hablaron con el juez y dijeron esto está grande, esa información es carnita, y ellos operan con esa carnita. Digo, Peña y Calderón deben de estar temerosos por toda la información que pueda tener el capo, explicó. El Chapo se ha declarado inocente y actualmente se enfrenta a las autoridades por 10 cargos de narcotráfico. De ser declarado culpable, enfrentaría una posible cadena perpetua. En caso de que no reciba esa sentencia, podría enfrentar un nuevo juicio por los casos de homicidio. La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera pidió ayer en su alegato final, que el jurado se aferre a sus dudas ante las pruebas y los testimonios aportados por la fiscalía, de mentirosos y criminales, y declaren así al Chapo no culpable. La fiscalía presentó a 56 testigos, entre ellos 12 que tienen acuerdos de cooperación para reducir sus sentencias a cambio de su testimonio. Como parte de ese acuerdo, el gobierno ha otorgado visados a esposas e hijos, que ya viven en Estados Unidos. El Chapo es un mito. Mientras un fiscal de Estados Unidos dibujó para el jurado la imagen de Joaquín El Chapo Guzmán Loera como líder de un poderoso y asesino cártel de la droga, su abogado defensor respondió que Guzmán era un líder de la nada, un mito, no un jefe temido. Alejandro Almazán cuenta que el mito del capo más poderoso del mundo es una creación de todos. De pronto todos comenzamos a hablar de El Chapo, cantantes, maestros, actrices, profesionistas, niños, todos fuimos creando a El Chapo de alguna u otra manera. Desde un principio las autoridades, tanto mexicanas como gringas, pensaron que él podía ser el mejor personaje que encarnara toda la maldad, todo lo malo que pasa en la sociedad. Es más fácil decir que una sola persona es culpable de todo, entonces en una persona fincas todo el horror del Estado. Y luego todos nos creímos eso, todos fuimos hablando del El Chapo. Yo empecé también a decir quién es este tipo, me acuerdo que yo iba a buscarlo a la sierra, a preguntar por El Chapo y la gente te hablaba maravillas de él.
narra Almazán. En las declaraciones iniciales ante los jurados el Tribunal Federal de Nueva York, el fiscal adjunto Adam Phelps describió a Guzmán como un hombre que pasó de ser un comerciante de una pequeña ciudad, a un capo, capaz de hacer negocios con el tráfico de drogas. El especialista en narcotráfico lo describió como el típico cierreño metido en el mundo del narco, que sí, fue un niño que iba a vender naranjas. Un niño de pueblo, pero después se va a dedicar al narco, fue una víctima pero luego se convirtió en victimario y ya no tuvo regreso. Es decir, tiene carisma, es sinaloense y te caen bien, los tipos del norte son bien camaradas. Además es un tipo con muchas ocurrencias, es como un niño, pero tampoco es este personaje de Robin Hood que mucha gente cree, que mucha gente ayudó a crear, no, es un asesino. El Chapo es ese personaje que la gente crea desde abajo, porque era un sicario. El Chapo, a diferencia del Mayo Zambada o los Beltrán Leiva, viene del sicariato, los otros no, provienen de familias de abolengo de narcos, entienden el narcotráfico de otra manera y el Chapo entiende el narco más ambicioso, por eso el tipo es tan traidor y nadie confiaba en él. Las revelaciones de los testigos reivindican investigaciones periodísticas. Explicó que ha sido el trabajo de muchos periodistas lo que ha permitido, desde hace varios años, delinear el modo en que operan estas organizaciones criminales. Muchas de las investigaciones periodísticas sobre narco que han sido publicadas, ahora se están comprobando con las declaraciones de los testigos en el juicio del Chapo. Por ejemplo, la declaración de Phil Jordan, donde dijo que el capo entregó dinero para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, ya se había publicado en el 2014. El ex agente declaró que él sabía que se entregó dinero a Peña para su campaña, pero las autoridades desestimaron eso. La prensa mexicana ha retratado el narco en dos versiones. Hay una historia de nos habla que todos son malos y hay otra que nos dice que hay un bando bueno y un bando malo. Yo creo que este último es el que termina confirmándose con el juicio, es decir, si vivimos en un narcoestado. El cártel de Sinaloa mantiene su poder según un estudio de la organización Inscribe, con sede en Washington, que se dedica al análisis de temas de seguridad. Apuntó que a pesar de la captura del Chapo y los principales líderes del grupo criminal, la organización delictiva apenas se ha visto afectada en sus operaciones. El experto en narcotráfico concuerda con dichas conclusiones. El cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, como los propios Zetas, como el cártel del Golfo, como todos los cartelitos que están ahí, siguen funcionando tal cual hasta ahora. No ha cambiado nada ni con el Chapo en la cárcel, porque bien lo dijo el Mayo un día, si me arrestan alguien va a seguir el negocio, porque es el negocio del Estado, es la caja chica del Estado, de los banqueros y de los empresarios, o sea los empresarios entran a lavar dinero junto con los banqueros. El cartel que tú quieras es un instrumento del Estado, entonces pues no lo van a quitar. Por eso me llama la atención y no sé qué va a hacer Andrés Manuel, porque él entiende muy bien en el negocio del narco, sabe que está metido el ejército y está metido el Estado mexicano. Entonces algo tiene que hacer para pararlo. Si Andrés Manuel hiciera un acto de contrición y dijera cómo se jodió el ejército y también dijera cómo se jodió la marina, y dijera que no nos queda de otra más que una Guardia Nacional, creo que la gente entendería que lo único que nos queda es eso. Yo estoy en contra, pero al final creo que también es lo único que nos queda, concluyó Almazán. Más información en el blog delarco.com.